Un rumor de agua puede cambiar el rumbo de una vida. Esa tarde, un niño sin apellido tomó una cuerda vieja, la ató a su cintura flaca y dijo: «Síganme si quieren volver a casa». No sabía que, al guiar a los vaqueros perdidos a través del río, también los conduciría hacia una verdad enterrada desde hacía años, una verdad capaz de torcer linajes, deshacer culpas y llamar a cada hombre por su nombre verdadero. El río verde bajaba espeso, cargando troncos y hojas como si masticara el otoño. La niebla colgaba a ras del agua y la ribera se convertía en una cinta de barro donde las huellas se confundían. Los vaqueros de la hacienda El Espejo seguían un rastro que no terminaba en ninguna parte. Terneras sustraídas, marcas disfrazadas con grasa y hollín, rumores de que la propia hacienda se estaba desangrando por dentro. El capataz Darío Montalva cabalgaba adelante, con el sombrero chorreando, la mirada astuta buscando un vado que no aparecía. «No es sitio para hombres ni para bestias», murmuró Vicente, el mayoral, escupiendo a un lado. «El río habla como si guardara bronca». El más joven, Camilo, intentó bromear, pero la risa se le quedó atorada. No era día de chistes. Al fondo, Lucho Méndez encendía un cigarro mojado, de mal humor. «¿Y el patrón?», preguntó Camilo al aire. «Si supiera que andamos dando vueltas como tontos». Vicente apenas movió la cabeza. «La patrona Clara prefiere no saber. Mientras volvamos con algo, aunque sea con el orgullo». En eso apareció él, un niño flaco, de ojos serios, con la ropa más pobre que el silencio. Salió del lado de un sauce, como si lo hubiera parido el tronco, con una cuerda anudada a la cintura y un pañuelo gris en el cuello. No dijo su nombre. Al principio, ninguno de los hombres habló. El niño contempló los caballos y, sobre todo, las caras de los jinetes. «Pueden cruzar», dijo. «No por ahí. Van a perder un animal, y luego el coraje». Darío, que había visto niños pedir monedas en fondas y en plazas, apretó la mandíbula. «¿Y tú qué sabes de este río, crío?», preguntó. «Todo lo que no saben ustedes», contestó el pequeño sin arrogancia. «La corriente engaña. Allí donde parece mansa hay piedra lisa, y donde se oye brava hay fondo. Si atan la cuerda a la cincha de su caballo y la sostienen todos, puedo llevarlos por la senda de cantos». Lucho soltó una risita. «¿Y si el niño se lo inventa para sacarnos la plata?». El chico lo miró sin enfado. «No quiero plata», dijo. «Quiero que me escuchen hasta la otra orilla». Darío miró el agua. Escuchó el río. El río tenía razón, y el niño también. Chasqueó la lengua, asentó el peso en la silla y habló con una autoridad que no requería grito. «Hagan lo que dice. Vicente, toma la punta de la cuerda. Camilo detrás. Lucho, cierra». «¿Y si se nos va la cuerda?», rezongó Lucho. «Entonces te vas tú con ella», repuso Darío seco. El niño se echó al agua por el flanco derecho, probando con el pie hasta encontrar piedra firme. La cuerda tensó cantos, caderas, respiraciones. El primer caballo resbaló, pataleó en vano. El niño volvió sobre sus pasos, puso la mano en el cuello del animal y le habló con voz de canturreo antiguo, una música sin letra. El caballo dejó de pelear y buscó el fondo con docilidad. Los jinetes contuvieron la sorpresa. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó Vicente, vencido por la curiosidad. «Mi madre», respondió el niño. «Ella decía que el agua escucha si uno no la insulta con miedo. La corriente intentó morderlos 2 veces. En la segunda, Lucho quiso ganar la orilla por su cuenta. El caballo se le metió de costado y la cuerda casi se le escurre de las manos. Darío le lanzó una mirada que pesó más que la piedra. «O te enderezas o te quedas con los bagres», dijo. Solo cuando la pezuña del último animal pisó barro firme, el grupo respiró de otro modo. La niebla seguía, pero la orilla era orilla. El niño apretó el pañuelo al cuello y se quedó de pie frente a ellos, sin pedir, sin bajar los ojos. Darío desmontó. Se acercó.
Tenía una cicatriz pequeña al lado del ojo derecho que se hacía notar cuando fruncía el ceño. «Te la jugaste por hombres que no conoces. No se ve mucho», admitió. «¿Cómo te llamas?» «Nicolás». «¿Nicolás cómo?» «Solo Nicolás». Darío asintió. Estaba acostumbrado a hombres con apellidos que no significaban nada y a otros que cargaban nombres sin papel. En el pueblo lo habían visto claro. El chico que dormía en el techo de la tenería de Basilio. El chico que comía cuando podía. Había niños así. Ellos y el río eran las dos cosas que no necesitaban permiso para existir. «Ven con nosotros hasta el espejo», propuso Vicente, sinceramente agradecido. «Te darán pan y cama». Nicolás negó con calma. «No voy a la hacienda». «No todavía. Quiero llevarlos a un lugar. Está cerca. Si vinieron a buscar lo que se llevaron, lo que creen que les robaron, allá sabrán por dónde empezar a preguntar». «¿Qué estás diciendo?» Lucho se adelantó, la mano cerca del cinturón por costumbre. «¿Nos haces dar vueltas por gusto?» El niño no se movió. «No por gusto, por verdad». Darío miró el cielo. La tarde no esperaba. Pesó el mapa sin dibujar que se formaba en su cabeza. Los robos, los cambios en la hacienda desde que murió don Aurelio Falcón, y quedó al frente su hermana Clara, con Darío como brazo derecho. Pesó también esa canción sin letra que el niño había hecho con el caballo. Tomó una decisión que, en su oficio, valía más que dos aciertos pequeños. «Vamos», dijo. «Si hay mentira, yo me encargo». Nicolás los condujo por una vereda estrecha entre jarillas y troncos caídos. El agua se oía cerca, a la izquierda, como si siguiera su marcha por debajo de la tierra. Los hombres callaron con el respeto que se reserva a las razones ajenas. Solo Lucho mascaba el amargo con ostentación. Llegaron a una hondonada cubierta por sauces. Sus ramas formaban un techo verde. En el centro, un corral viejo, con tablas cruzadas y clavos sobresalientes, tenía un aire de cosa usada a escondidas. Un olor tenue a grasa quemada todavía flotaba, como un recuerdo anclado en la madera. «Aquí», dijo Nicolás. Los vaqueros se miraron entre sí. Vicente se agachó, tocó el barro con los dedos, los frotó, olió. «Hollín», dijo. «Y grasa», añadió Camilo. «Han rehecho marcas». El corazón de Darío se endureció. Caminó hacia un poste. Había restos de cuerda, y en el suelo, a medio enterrar, un hierro de marcar con la M invertida. El capataz lo tomó. Era pesado, áspero, y lo conocía demasiado. «¿Qué demonios?» Se detuvo. Recordó que los muchachos lo miraban. Dejó la exclamación sin terminar. «Este hierro se perdió del galpón hace 3 lunas». «Se perdió», corrigió Lucho, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «O algún zorro lo tomó prestado». La tensión creció, pegajosa como el barro. Nicolás no miraba a nadie. Miraba el árbol mayor. Dio unos pasos hasta el tronco y se arrodilló. Apartó hojas, barro, raíces finas. De entre la tierra asomó la esquina oxidada de una caja de metal. «Ayúdeme, don», pidió a Darío, sin subrayar el don, sin pedir permiso para esperar respeto. Entre los dos la sacaron. La caja estaba cerrada con un candado herrumbroso. Vicente sacó una navaja y forzó el seguro. La tapa cedió con un suspiro que pareció un recuerdo. Adentro, envueltos en un trozo de arpillera, había papeles atados con una cinta desvaída y un medallón de metal con una inicial. Una A, trabajada a cincel, seguida de una F más pequeña. Darío tragó saliva. Había visto ese medallón una vez, en una mañana que prefería no recordar. «Eso no se toca», murmuró Lucho, con voz súbitamente delgada. «Se toca», dijo Darío, y su voz fue un yunque. Tomó el medallón en la palma. El metal, aún frío, quemaba memoria. Desató los papeles. No eran muchos, pero la tinta se había mantenido firme. Vicente acercó la cara para leer. «Rosa», decía la primera hoja. «Si algo me sucede,
Si el río decide que no debo volver, lleva este medallón a Darío Montalva. Él sabrá que dices verdad. No te pido perdón, ni te pido nada. Solo te pido que no me odies por haber llegado tarde a todo. D. Aurelio. Darío cerró los ojos un instante. Recordó aquella mañana en que lo llamó el patrón al borde del río. Don Aurelio le había mostrado el medallón y, con una sonrisa cansada, le contó que, a veces, un hombre se demora en reconocer las cosas que más importan. Le dio pocas explicaciones y una orden. Si algún día ves este medallón en manos de alguien, no lo des por falso. Después, don Aurelio cruzó con su caballo y el río se lo quedó. Nadie supo cuáles fueron sus últimas palabras. La hacienda lloró, se arregló como pudo, y la vida siguió como un animal herido al que nadie mata por misericordia. —¿Dónde conseguiste esto, Nicolás? —preguntó Darío, con una calma que tallaba la voz. —¿Quién te lo dio? El niño alzó los ojos. Su seriedad no era de miedo, era de quien entiende el peso de lo que pronuncia. Mi madre, Rosa, me lo entregó cuando ya casi no tenía aliento. Dijo: cuando puedas caminar hasta el vado sin que el río te asuste, busca a Darío Montalva. Él sabrá qué hacer con la verdad que a mí se me está yendo. Me señaló el sauce y me enseñó a escuchar el agua. Me dijo que no me apurara, que el río lleva los recados de los que no alcanzan a hablar. Rosa, repitió Vicente, buscando en la memoria. Rosa la lavandera. Vivía detrás de la tenería de Basilio. Vivía, corrigió Nicolás, pero sin rencor. Camilo cruzó una mirada con Darío. El medallón en la mano del capataz no era un símbolo cualquiera. Lucho apartó la vista. Sus dedos tamborilearon en el pomo del cuchillo. «Eso no prueba nada», bufó. «Papeles viejos y medallas no nos devuelven las terneras». «No nos las devuelven», admitió Darío. «Pero señalan quién cambió las marcas y dónde comenzó el robo. Aquí, en este corral, con un hierro que faltaba del galpón de El Espejo». Nicolás, entonces, añadió algo que no figuraba en los papeles. «Mi madre me pidió que les mostrara otra cosa», dijo, y caminó hacia una piedra chata, no lejos del corral. Dijo que, cuando el río bajara, vería la ceniza de las marcas lavadas, que vería quién traía terneras por la noche, con el hocico tapado para que no berreasen. Los hombres siguieron la dirección de su mano. A un costado del corral, justo donde la tierra hacía una curva, se distinguía un círculo de suelo ennegrecido, reciente. Sobre las cenizas, medio tapado por hojas, un pedazo de paño rojo, deshilachado. Darío lo alzó. Era un retazo de pañuelo, del color que Lucho llevaba atado a la muñeca desde que tenía memoria. ¿Y esto?, preguntó Darío. Lucho se encogió de hombros, con un gesto que quiso ser despreocupado. Cualquiera puede tener un paño rojo, pero no cualquiera corta los suyos en tiras para vendar pezuñas, dijo Vicente, sin ocultar el filo de su voz. Tú lo haces, Lucho. Te lo vi en la manga 2 noches atrás. La atmósfera se volvió densa, con esa densidad que antecede a los truenos aunque el cielo esté limpio. Camilo dio un paso atrás, por instinto. Darío bajó el medallón al bolsillo interior del chaleco, junto con los papeles. Miró a Nicolás de un modo distinto, como se mira a un hombre pequeño y no a un niño. Dijiste que me buscara tu madre. Me buscó, pero no pude escucharla a tiempo, dijo, y algo se quebró en su gesto por un segundo. Ahora te escucho a ti. El silencio que siguió no fue vacío. Tenía nombres, fechas, lugares. Tenía, sobre todo, una deuda. Darío no dijo más. Sabía que, en su oficio, sobran las palabras cuando los hechos se acumulan en la palma como piedras. O se tiran al agua o se lanzan a la frente de alguien. Nicolás metió la mano en su camisa. Sacó una cadenita de hilo donde pendía un trozo de cuero, curtido por el tiempo. Lo desató con cuidado y mostró una pequeña chapita, abollada. Tenía grabadas 3 letras con mala mano. A.F. Este era de él, dijo. De don Aurelio. La cara de Darío cambió, apenas,
como cambia la luz cuando una nube se aparta. Recordó. Aquel mediodía, antes de la última crecida, había visto a don Aurelio atándose esa chapita a la rienda, distraído, mientras contaba una historia sobre su juventud, que la llevaba cuando se sentía perdido, que le recordaba una promesa hecha a orillas de otro río, lejos. Vicente se quitó el sombrero sin decir por qué. Camilo bajó los ojos. Lucho apretó los dientes. «Nicolás», dijo Darío, cada sílaba como una madera al fuego. «Escúchame. A veces, un hombre no elige la sangre que lo llama, pero sí el modo en que la responde. Si tú...» Se detuvo. Buscó una palabra que no sonara a campanario. «Si tú eres lo que estás diciendo, hay cosas que deben saberse con respeto, no por conteo de cabezas ni por papeles». «No quiero papeles», respondió el chico. «Quiero que terminen de romper lo que queda». «¿Romper qué?», preguntó Camilo, y su voz fue un hilo. Nicolás miró a Lucho. La costumbre de ocultarlo todo con hollín. Algo se movió en la espesura. Un crujido de ramas, un resople de caballo. La hondonada parecía cerrar sus paredes verdes. Lucho giró la cabeza con brusquedad. «No me gusta este lugar», dijo. «Vámonos ya». Darío alzó la mano. Pidió silencio sin hablar. Otra rama cedió. En la boca del claro emergieron 3 jinetes, pañuelos al cuello, sombreros calados, la clase de hombres que evitan la luz sin necesidad de ocultarse del todo. El que iba delante llevaba una chaqueta con el hombro desgastado. Nicolás lo reconoció sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando desde que puso un pie en la orilla correcta. Era Galo Torres, hombre conocido por su habilidad para hacer desaparecer reses ajenas en veredas menos legales. Detrás venía el flaco Chacón, y cerrando, otro que los de El Espejo conocían demasiado bien. Vicente soltó un juramento seco que no terminó de nacer. «Mira tú», dijo el de la chaqueta con una media sonrisa. La familia reunida en domingo. El tercero se descubrió el rostro. Camilo hizo un gesto de incredulidad amarrado a miedo. Era un hombre de El Espejo, un hombre que comía el pan que amasaba la cocinera de la hacienda, que montaba los mismos animales, que tomaba del mismo mate en las madrugadas de reunión. Era el propio Lucho Méndez, duplicado, y del otro lado, o quizá el verdadero Lucho, el que se escondía detrás de chanzas y pañuelos rojos. «¿Qué treta es esta?», estalló Vicente, buscando ya con la mirada una salida, una ventaja, una razón para no creer lo evidente. Lucho, el Lucho a caballo, el que acababa de aparecer, sonrió con una seguridad que no había mostrado en todo el día. «La que se hace cuando uno cuida lo suyo», contestó. «Ustedes cuidan a la patrona. Nosotros cuidamos de que el río nos pague por tanto año de ensuciar botas ajenas». El Lucho que estaba con Darío, nuestro Lucho, se crispó de la mandíbula. Por un momento, su cara mostró una grieta, miedo o rabia consigo mismo. Bajó la vista. «Yo no...», empezó. Nicolás lo cortó. «Atrás», dijo. «No con ellos, no hoy». La orden, salida de una garganta joven, sonó con la fuerza de quien no necesita gritar para ser escuchado. Galo Torres observó al niño como si examinara un cuchillo pequeño pero bien afilado. «Ah», dijo, «el crío del vado. He oído de ti. Dicen que el agua te hace favores». «El agua me habla», corrigió Nicolás. «No le debe favores a nadie». La tensión se encendió como yesca seca. Los 3 recién llegados hicieron avanzar sus monturas un paso, solo uno. Darío sintió cómo el aire, de golpe, tenía bordes. Levantó la mano otra vez y, sin bajar la vista, habló hacia el niño. «Nicolás, vas a quedarte detrás de Vicente». «No», respondió el chico. «Si me escondo, alguien va a decir que esto es cosa de hombres grandes. Y no es verdad. Esto empezó cuando yo no llegaba al sombrero de mi madre». Los caballos bufaron. Galo ladeó la cabeza curioso. «¿Qué hay en la caja, Montalva?», preguntó. «¿Recuerdos o cuentas por cobrar?».
Lo que hay es cosa del espejo, repuso Darío, y también del río. Tú no figurarías en ninguna de las dos si no te gustara el dinero ajeno. El dinero ajeno es el único que paga a tiempo, rió Galo, y el sonido fue breve, sin alegría. Vamos a hacer esto sencillo. Me entregan los papeles, el medallón y al crío. Ustedes se van sin mirar atrás. Yo hago como que nunca nos vimos. El viento movió las hojas del sauce como si alguien, invisible, abriera un abanico. Nicolás dio un paso adelante, minúsculo y entero. A mí no me entregan, dijo. Ya me entregaron una vez al río. Él me devolvió. Las palabras cayeron con más peso que un disparo. Ni Darío, ni Vicente, ni Camilo se movieron. No por miedo, sino por algo más hondo. Una forma de respeto que pocas veces visita a los hombres en la vida. Lucho, el que estaba con ellos, miró al suelo. Su gesto tenía la incomodidad de quien ve, de golpe, la medida de su propia talla. Galo apretó los labios. Sus ojos calculaban. Había viento para todas partes menos para sus decisiones. Pues bien, dijo, si no me lo dan, lo tomaré. Entonces llegó un sonido que no venía de ningún hombre. Un golpe seco, rítmico, de madera contra madera. Nicolás alzó la cabeza. Sonrió apenas. El río, detrás de los sauces, bajó un tono. Un tronco viejo, retenido por raíces y barro desde la última creciente, se soltó por fin y pegó contra el borde del corral, empujándolo. La estructura crujió. En el suelo, las cenizas se levantaron en un polvo ceniciento que nubló por un instante la vista de todos. Galo arreó su caballo, más por susto que por plan. Darío hizo lo propio, pero no para huir. Su mano ya iba en busca de la rienda con una certeza que hasta ese momento no había tenido. «Hoy no manda tu pólvora», dijo Darío, sin necesidad de mostrar nada. «Hoy manda el río y un niño». Aún así, nadie se engañó. El polvo se asentaría en un parpadeo, y entonces cada cual tendría que elegir la orilla de su alma. En el borde de ese segundo suspendido, Nicolás miró a Darío con una seriedad antigua. «Tengo otra cosa que decirle», susurró, como si hablara al oído de un caballo. «No solo me enseñaron el vado, me enseñaron tu nombre de verdad. Mi madre decía que, el día que yo cruzara con hombres», buscó el aire, «te lo dijera para que no te quedaras solo con culpas prestadas». «¿Mi nombre?». Darío frunció el ceño, herido en su orgullo sin saber por qué. «Tú eres el único que sabe cómo hablaba don Aurelio cuando decía sí y cuando decía no», dijo Nicolás. «Eres el único que puede decirle a la patrona Clara que yo no vengo a pedir nada. Vengo a devolverle el río». El polvo empezó a caer. Los caballos sacudieron la cabeza. El medallón pesaba como un mundo en el bolsillo de Darío, y en ese punto exacto, cuando la tarde parecía decidirse a no acabar, alguien, no quedó claro quién, dio el primer paso hacia lo inevitable. El polvo cayó como una cortina que se recoge sin aviso. Primero se vieron las patas de los caballos, luego los flancos tensos, al final las caras. Dos luchos frente a frente, como si el viento hubiera duplicado una culpa. El que estaba del lado de Darío tragó saliva, y su gesto, que solía burlarse de todo, pareció recibir por fin el peso de su propio nombre. «Se llama Lucas», dijo, señalando al que venía con Galo, sin despegar los ojos del suelo. «Mi hermano. Nacimos con 2 semanas de diferencia según las cuentas de mi madre. A veces la vida se confunde hasta en eso. A los 2 nos dijeron Lucho desde changos. A él se le dio por perderse. A mí, por esconder lo que veía». Un murmullo de hojas cruzó la hondonada. Lucas, el de la chaqueta ajena y el pañuelo rojo nuevo, sonrió con desprecio ligero. «No me vengas con sermones de iglesia», replicó. «Si te pagaban con pan duro y promesas, era tu problema. El mío fue aprender a cobrar en efectivo». Galo levantó el mentón apenas. No necesitaba hablar. Su presencia tiraba de los hilos de un miedo viejo en esa comarca.
El flaco Chacón, siempre medio a la sombra, se acomodó en la silla, sin decidir aún si estaba ante un negocio o ante un mal presagio. «Tú», dijo Galo, fijando a Nicolás con una mirada que medía y tasaba. «Dame la caja, entrega el medallón. Si hay un santo en todo esto, que se haga cargo. Nosotros trabajamos». La palabra «trabajamos» le salió áspera, desmentida por los hierros escondidos y las marcas lavadas en ceniza. Darío sostuvo la mirada de Galo con un temple que no necesitó adornos. Tenía el medallón de don Aurelio en el bolsillo y sentía su peso como se siente el rumor de una promesa que se ha demorado demasiado. «No», dijo, sin levantar la voz. «No hoy». Nicolás dio un paso, una línea entre él y el hombre de la chaqueta. Había en su modo de pararse algo que no se aprende. No era insolencia, era certeza. A su lado, Vicente enderezó el cuerpo, solidario, y Camilo, más joven, tragó aire para que le alcanzara la valentía. «Escúchame, niño», dijo Galo. «Hay cosas que no entiendes. Los Falcón tienen hacienda porque otros tuvieron hambre. El río siempre cae del mismo lado. Tú te apartas, yo agarro lo mío, y todos volvemos a dormir donde podamos». «No», repitió Nicolás. «El río no cae del mismo lado. Nada cae dos veces igual cuando el agua aprende tu nombre». Galo alzó la mano y Chacón deslizó la suya hacia el cinturón. Nadie habló de pólvora. No hizo falta. Fue Lucho, el que había cabalgado junto a Darío todo el día, quien se adelantó un paso y, con la voz que usa un hombre cuando decide dejar de mentirse, enfrentó a su hermano. «Se acaba», le dijo. «Ya fue. No me mires así. A mí también me faltó pan. También aprendí a robarle tiempo al sueño. Pero de noche el hollín se te mete por adentro, Lucas, y te cambia la cara. Me cansé de despertarme con la garganta negra». «¿Y ahora eres poeta?», saltó Lucas. «¿Desde cuándo te pones del lado de los que te mandan?». «Desde que vi al patrón viejo hundirse y a ti mirando la corriente como si fuera tuya», contestó Lucho. «Desde esa tarde, Lucas». Algo se quebró en el aire, seco como rama vieja. Galo apretó los labios. Esa frase decía demasiado sin nombrar lo que todos habían callado. Darío sintió que la memoria se le ordenaba de golpe, como fichas que caen en su casillero. La última vez de don Aurelio a la orilla del río, el hierro faltante, el pañuelo rojo deshilachado, las marcas rehechas, los ojos de Rosa más cansados que su cuerpo. «¿Qué hiciste aquella tarde, Galo?», preguntó Darío, y el silencio que siguió fue más espeso que la niebla. «Dilo ahora. Yo no tengo palabras de juez ni de escribano, pero tengo ojos, y el río cuenta mejor que todos». Galo escupió a un lado, apuntando al olvido. Pero las palabras, cuando han esperado mucho, salen por su cuenta. «Nada que no harías tú por tu gente», dijo. «Le pedí que se quedara de nuestro lado. Me dijo que no, y yo…». Se encogió apenas de hombros. «El río hace el resto. No me vengas con santidades». Nadie empujó a nadie. Solo dejamos que el agua se llevara lo que él no quiso soltar. No hubo gritos. No hubo carreras. La confesión cayó sin adorno, seca como una verdad fea. Vicente apretó los puños, conteniéndose de ir a arrancarle la chaqueta al hombre. Camilo sintió una marea de ira que no sabía pilotear. Darío inclinó la cabeza una sombra, como si honrara el nombre de su patrón muerto con un gesto pequeño y entero. «Basta», dijo. «Te vas de esta ribera, Galo. Te vas ahora. Y tú, Lucas, agradece que tu hermano todavía recuerda la cara de su madre. Si cruzan por ese vado, que aprendan a mirar la piedra en lugar de hacerse los dueños del agua. Si vuelven, no vuelvan hablando. No habrá segunda conversación». Lucas bufó una risa seca. «¿Y quién te crees para echar a nadie? Soy el que no duerme si la hacienda sangra», repuso Darío. «El que lleva el hierro en la mano cuando otros llevan ceniza en los dedos. Y, desde hoy, soy el que cumple lo que don Aurelio dejó dicho». Galo chasqueó la lengua, midió hombres, aire,
distancia. En su cálculo faltó una cosa: el tronco que, empujado por la correntada, soltó otra vez su golpe rítmico contra el corral. La madera vieja cedió con un crujido y la esquina entera se vino abajo como si el río, cansado de discusiones de hombres, hubiera decidido limpiar la escena. Los caballos se encabritaron por un instante, sin perder la dirección. En ese instante mínimo, Lucas lanzó su montura hacia Nicolás. Darío no alcanzó a poner el cuerpo, pero Lucho sí. Llegó de costado, no con una violencia que busca hacerse notar, sino con la urgencia de quien llega justo a la hora. Abrazó a su hermano por la cintura, lo arrancó de la silla y los dos rodaron por el barro enredados en la misma historia. No hubo golpes limpios, ni puñal en la mano, ni alardes. Solo dos cuerpos que se conocen demasiado peleando por parecer distintos. Lucho consiguió ponerse encima y apretarle los hombros al otro, clavándolo al suelo como se clava un recuerdo para que no se escape. «No», jadeó, «ya no». Lucas intentó zafarse, pero la fuerza sin convicción no dura. Galo, viendo el giro, tiró de las riendas para irse por el borde. El flaco Chacón dudó una fracción de segundo de esas que hacen biografía y, al final, eligió seguir el polvo del jefe. «Detente», dijo Darío a Galo, pero su voz era mandato, no ruego. El caballo de Galo dio un paso en falso exactamente donde la ribera se había vuelto jabón con la caída del corral. El animal patinó, recuperó, volvió a patinar. Galo tiró desesperado hacia atrás para no caer al agua, y al fin optó por saltar, no hacia el río, sino hacia el claro. Cayó de rodillas, mal, se torció, pero se levantó al instante con la terquedad de los que no saben soltar. Hizo amago de arrebatarle la caja a Nicolás. El niño no se movió. Fue Darío quien se plantó entre ambos. No hizo falta más que su mirada. «Te vas, Galo», dijo. «Todo lo que no te llevaste ya es de otro nombre». Galo cerró la boca. El ruido del río le quitó cualquier frase ingeniosa. Dijo una palabrota baja que nadie atendió y echó a andar hacia el claro, recogiendo el estribo con gesto forzado. Chacón lo siguió, sin mirar atrás. Lucas dejó de forcejear al sentir la mano de su hermano ablandarse. Cuando Lucho lo soltó, se quedó sentado en el barro, sucio hasta la costura, sin una ofensa que decir. «No vuelvas», le dijo Lucho apenas. «Si te quedas, te van a recordar mal. Si te vas, quizá un día te recuerden con silencio». En la orilla, el río bajó un tono, como si, satisfecho de haberse hecho escuchar, volviera a su habla de siempre. Darío recuperó la caja de metal con una calma que no se le había visto en todo el día. Nicolás lo miró con unos ojos que pedían menos explicación que compañía. «Hay que abrir lo que falta», dijo el capataz. Lo que el agua guardó para que la voz no se rompiera del todo. Volvieron a cruzar la cuerda por la cintura del chico, no por necesidad, sino por ritual, como quien reconoce el camino que lo trajo. En el galpón de aperos del Espejo, ya caída la tarde, Darío puso la caja sobre una mesa de pino. Llamó a Clara, no con un mensajero, sino con la certeza de que ese día no debía haber distancias. La patrona llegó con el rebozo oscuro, el paso breve y bien plantado, y con una reserva en los ojos que no nacía del miedo, sino de la lucidez. «¿Qué hiciste ahora, Darío?», preguntó, cuando vio el medallón en la mesa y el trozo de chapita con las iniciales. «¿Por qué tengo la sensación de que esta vez no alcanza con cerrar el corral de noche?» Darío no buscó adornos. «Encontramos donde lavaban las marcas», dijo, «y quien sostuvo la cuerda cuando el río se llevó a tu hermano. El resto...» respiró. «El resto es de nosotros, Clara». Contó sin cebar la tragedia. Dijo Galo, dijo Lucas, dijo el hierro faltante, dijo la ceniza, dijo Rosa, la lavandera, dijo el medallón y la carta breve con esa rosa al comienzo y ese «no me odies por llegar tarde a todo» al final. Mientras él hablaba, Clara no apartó los ojos de Nicolás.
En su mirada no había condescendencia, había imaginación. Eso que a veces falta cuando uno mira niños y solo ve lo que deben. Tu madre te enseñó a cruzar sin insultar el agua, dijo al fin. Eso no lo aprende cualquiera. ¿Cómo te llamas? Nicolás, respondió él. Solo Nicolás. Clara miró el medallón con una nostalgia recién llegada. Mi hermano guardaba sus secretos como quien guarda espuelas viejas. No por capricho, sino por miedo a lastimar, murmuró. Rosa. Probó el nombre y le halló la música. A veces las mujeres vemos más claro cuando ya no nos quedan fuerzas para explicarlo todo. ¿Qué quieres tú, Nicolás? Fue la primera vez que alguien se lo preguntó con esa seriedad. El niño no se hizo larga la respuesta. No quiero papeles, dijo. No quiero nada que me haga caminar delante de otros. Quiero dormir donde no me persiga el agua de noche. Quiero aprender a hablarle al caballo como le hablaba mi madre. Quiero que no se roben más lo que tiene marca ajena. En el galpón, la luz entraba por la endija superior como un hilo de oro pobre. Clara respiró hondo, la clase de aire que se toma cuando una decisión ya nació, y uno solo la reconoce. Bien, dijo. En esta casa hay una mesa. No la abandona quien puede partir pan con los ojos limpios. Te llamas Nicolás. Si mañana alguien necesita otra palabra, la aprenderá por su cuenta. Aquí nadie te pedirá un apellido para darte agua. Y si un día cambias de idea, no tendrás que explicar por qué. Darío, que había esperado otro tipo de resolución, menos sencilla, más solemne, bajó la cabeza con una gratitud que no necesitó manifestarse de otro modo. Había querido toda la tarde encontrar frases que resolvieran culpas prestadas. Bastó el gesto de Clara para que el mundo se recolocara sin ruido. «Falta algo», dijo Nicolás, casi en un susurro. «Mi madre me dijo que, cuando cruzara con hombres, debía decirle a Darío su nombre verdadero, no porque lo ignore, sino porque a veces un hombre vive a medias si no escucha cómo lo nombran quienes lo conocieron sin sombrero». Clara lo miró con una curiosidad tierna. «Habla, niño». Nicolás se acercó al capataz. Sacó de su bolsita de cuero un pedazo de papel, doblado muchas veces. No era carta, era una oración corta, un recuerdo mal escrito. Lo extendió sobre la mesa. En la letra tosca se leía: «Darío, hermano». «Mi madre me dijo que no tuve un padre en mi casa», siguió Nicolás. «Dijo que hubo un hombre que se fue con el río y otro que se quedó con las cargas, que no necesitaba sangre para ser de alguien, que si alguna vez yo me quedaba callado, viniera a buscar a su hermano». Darío tocó con 2 dedos esa palabra escrita por mano cansada. La memoria le trajo de golpe el olor de la cocina vieja, la risa de Clara y la voz de don Aurelio cuando aún no tenía pesadumbres. «Este Darío me cuida el potrero como si llevara nuestro apellido sin pedirlo». No era un acto legal, ni un secreto de confesionario. Era una manera de estar. Clara entendió sin que nadie le soplara. «Un hombre puede llevar 2 apellidos», dijo, en voz baja. «El que le dieron al nacer y el que le ganó con los hechos. Tú llevaste el nuestro mucho tiempo, Darío. Te lo olvidamos decir. Este niño te lo vino a recordar». La revelación no necesitó fanfarria. No cambiaba escrituras ni repartía tierras. Cambiaba de lugar la vergüenza. Y esa mudanza, en el espejo, era toda una remodelación. Vicente, que había visto demasiadas veces a Darío asumir culpas ajenas por callar más de la cuenta, sonrió sin hacerlo evidente. Camilo sintió que algo le afinaba la espalda. «Entonces, hermano», dijo Darío, aceptando el nombre como se aceptan las cosas que devuelven el aire a los pulmones. «Hay que hacer lo que dejó dicho tu otro hermano, lo que dejó dicho don Aurelio. Empezar por el agua, cerrar el vado para los que pasan de noche, abrirlo para los que cruzan de frente». Salieron al patio. Anochecía de a poco, con una calma que solo conocen las casas que decidieron no mentirse esa jornada. Lucho, aún sucio de barro, se quedó a un costado, sin atreverse a cruzar el umbral del galpón. Clara lo llamó con un gesto:
ni seco ni blando. Te quedas, dijo. Si te vas, te conviertes en ese del que es fácil hablar mal. Si te quedas, trabajas hasta que el hollín se te salga por el sudor. Nadie te perdona aquí con palabras. El perdón viene con la guerra, con la cabalgata, con el invierno. Tú elegirás si te dura. Lucho bajó la cabeza. Me quedo, susurró. No sé decir otra cosa que eso. Esa noche hubo pan, una sopa sencilla y una jarra de agua fresca que pasó de mano en mano. Nicolás comió sin apuro, aprendiendo el ritmo de una mesa con sillas ocupadas. No habló mucho, pero sus ojos iban de Darío a Clara y de Clara a la puerta, como quien recorre una casa nueva para aprenderla de memoria. Antes de dormir, Darío salió al patio. El cielo tenía más estrellas que pensamientos. El río debía cantar allá lejos, pero a él le llegaba un rumor distinto, el del descanso posible. Tu madre decía que el agua escucha, dijo, sin darse cuenta de que Nicolás, descalzo, había salido detrás. Yo nunca la insulté, pero a veces no supe qué decirle. Me demoré. El río no guarda rencor, respondió el chico, con una sabiduría prestada. Solo quiere que uno vaya de frente. ¿Y tú? Preguntó Darío. ¿Quieres quedarte? Nicolás miró la sombra de los sauces al fondo. Las ramas parecían decir adiós a esa versión de la vida que exigía cuerda en la cintura y techo de tenería. Quiero aprender a marcar sin quemar a nadie. Sonrió apenas. Quiero que si un día cruzo con otros, sea para traerlos, no para perderlos. Entonces mañana vas a ensillar conmigo, dijo Darío. Hay que enseñarles a los potrillos que el agua no muerde si uno no le tiembla la voz. Y hay que ir al vado a levantar un poste, no para cerrar, sino para avisar por dónde se cruza sin engaño. A la mañana siguiente, cuando la luz doró el borde del galpón, Vicente y Camilo ya acomodaban cinchas. Lucho baldeaba el piso con una intensidad que parecía un rezo raro. Clara preparó café ralo y dejó sobre la mesa, junto a la jarra, el medallón de don Aurelio. No es reliquia para esconder, dijo. Es recuerdo para llevar en jornada larga. Llévalo tú, Darío, que pese para que no olvidemos. Caminaron hacia el vado como quien va a hablar con un vecino al que respetan. El río bajaba claro después del alboroto de la víspera, y el tronco viejo, el que había puesto su hombro de madera para mover el corral clandestino, flotaba ahora con la dignidad de los objetos que ya cumplieron. Nicolás midió las piedras con sus pies, las nombró sin pronunciar palabra, como si hiciera inventario de un cariño. Aquí, dijo, la piedra chata. Si pones el pie donde canta no resbalas. ¿Dónde canta? Preguntó Camilo, divertido. En la parte fría, contestó el niño, donde el agua te enfría el tobillo más que el otro. Ahí hay fondo. No era metáfora, era técnica de río. Vicente, que de muchacho se había entregado a otras aguas, sonrió con los dientes. Ya ves, Camilo, algunos cruzan con brújula y otros con piel. Clavaron un poste en la ribera, del lado del espejo. No llevaba letras, ni prohibiciones, ni amenazas. Tan solo, atado con soga, un trapo blanco que se movía con el viento como la palma de una mano abierta. Quien quisiera cruzar de noche, vería el trapo aunque la luna se escondiera. Quien quisiera cruzar a traición, sabría que había ojos que, sin insultar, sabían mirar. Al volver junto al alambrado, vieron a Lucas. No se había ido lejos. Se acercó despacio, sin pañuelo rojo, con el barro seco en la ropa. No vine a pelear, dijo. Vine a decir que me voy. No quiero que me persigan ni que me bendigan. Si un día regreso, va a ser con otra cara. Si no, quédense con este pedazo de tela. Ya no tapará pezuñas. Dejó el retazo en un poste y se alejó, chiquito de pronto en el campo grande. Nadie lo siguió. Los hombres de El Espejo se quedaron un momento inmóviles, como se quedan las cosas cuando el sentido cambia de sitio. Luego siguieron camino. Esa tarde, bajo la sombra clara del algarrobo, Clara sacó una silla y la arrimó un poco a la cabecera.
No era gesto de capricho. La mesa, a su modo, escribía cosas más serias que un papel. Nicolás se sentó donde ella señaló. No hubo discursos. Hubo, en cambio, una conversación corta que se pareció a una bendición. «Aquí se aprende», dijo Clara. «No se nace sabiendo. Si un día te vas, que sea por querer ver otros ríos. Y si te quedas, que no sea por miedo». «Si me voy», dijo el niño, «volveré por el vado donde canta la piedra. Y si te pierdes», añadió Darío, «te vamos a ir a buscar». La noticia de lo sucedido corrió por el pueblo más rápido que un caballo con prisa. Algunos quisieron endulzar la historia y la arruinaron. Otros la volvieron cuento de fogón. Pero el rumor que quedó fue otro: que un niño pobre y solitario había guiado a unos vaqueros perdidos a través del río, y del otro lado, no solo encontraron el camino a casa, sino también una verdad que nadie se atrevía a nombrar. Lo increíble, decían las viejas sin sarcasmo, no fue que no se ahogara nadie en esa crecida, sino que el agua devolviera lo que le confiaron por cobardía: un hijo, un hermano, una forma distinta de decir la palabra familia. Al anochecer, Nicolás subió al altillo de la tenería de Basilio por última vez. Bajó sus pocas cosas: una manta, un jarrito abollado, un silbato de caña que no sonaba. Cruzó la plaza descalzo, porque quería sentir la tierra con la que ahora tenía trato. En la puerta de El Espejo, Darío lo esperaba sin impaciencia. «¿Listo?», preguntó. «Listo», dijo el niño. Y mientras adentro una jarra de agua recién traída del pozo dejaba sudor en el vidrio, el río siguió hablando su idioma de siempre, contento, quizás, de ver que por fin los hombres aprendían a no pedirle milagros, sino a escucharlo cruzar. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.